Dios te bendiga, te hablamos de parte de una mano amiga en Reno, Nevada. Estamos felices y contentos por seguir compartiendo la palabra de Dios con todas las personas en las redes sociales. Ore por este ministerio para que pueda ser de mucha bendición y ayuda a mucha gente, así como muchas otras personas que enseñan la palabra de Dios. Es lo mejor que podemos hacer, especialmente en este último tiempo, que ya es final y decisivo según la palabra de Dios. Con todo lo que vemos, pues hay que agarrarnos de Dios. Aunque el Señor tardara otros 20 años y ahorita la situación está muy grave, guerras, rumores de guerras, pandemias, enfermedades, hambres, todo tipo de catástrofe natural, pues imagínese, de aquí a 10, 20 años posiblemente esté mucho, mucho peor. Así que siempre hay que estar preparados para partir de este mundo, porque no vamos a estar aquí para siempre. Siempre estamos expuestos a partir por una razón o por otra. Así que lo mejor que podemos hacer es aceptar a Cristo como Señor y Salvador, nacer de nuevo y asegurar nuestra salvación eterna en Cristo Jesús, porque para eso el Señor vino hace 2000 años. Vamos a hablar de lo que es el grano según la palabra de Dios. Hemos estado hablando de permanecer en Cristo para que podamos cumplir con el propósito que Dios tiene con nosotros en nuestra vida, porque no estamos aquí por casualidad, ni porque seamos mejores o peores que nadie, sino porque Dios tiene un propósito para cada persona. Pero uno tiene que venir a Cristo Jesús y nacer de nuevo para poder entender y aceptar ese propósito que siempre es de bendición, porque Dios quiere, nosotros como seres humanos, como seres humanos estamos llenos de egoísmo y solamente quisiéramos que nuestra vida fuera importante y que no nos faltara nada a nosotros. Todo el resto de la humanidad muchas veces no nos importa si no conocemos a Dios. Pero el Señor tiene propósitos mucho más grandes. Hemos dicho que en ocasión Él dijo, así como hay esa distancia entre el cielo y la tierra, así son mis pensamientos y mis caminos, de altos y de diferentes que los de ustedes, y sus propósitos también. Entonces nosotros solo vemos normalmente, queremos ser beneficiados nosotros, pero Dios no. Dios quiere beneficiar a mucha gente a través de nuestras vidas, que seamos bendición para mucha gente a través de nuestro conocimiento de Cristo. Hemos hablado en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, versos 17 y 18, donde el Señor Jesucristo habla de su muerte y de su resurrección. Dice: este mandamiento recibí de mi Padre, dice, que yo ponga mi vida por ustedes. Dice: nadie me la quita, sino que yo la pongo de mi propia voluntad. Dice: tengo derecho, autoridad para ponerla y para tomarla de nuevo. Ese es el Señor, siendo el dueño de todo el universo, vino y vivió como uno de nosotros para beneficiarnos a todos, aquel que quiera creer. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que quiera creer, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere que todo el mundo se salve. Hemos hablado de eso, el apóstol San Pedro lo escribió. Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento y seamos salvos. El apóstol San Pablo también escribió a Timoteo: Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces Dios quiere que todos seamos salvos y quiere usar a cada persona para que seamos de bendición a muchos y salgamos de esa vida de egoísmo, de pensar solo en nosotros. Pero para eso pues hemos hablado también del verso de Efesios 2:10, donde dice que somos hechura suya en Cristo Jesús. Cuando nacemos de nuevo en Cristo Jesús, somos criaturas nuevas, y Dios tiene que prepararnos para que andemos en las obras que Él preparó de antemano, desde antes de la fundación del mundo. Obras que pues son buenas para que seamos de bendición a nuestras familias, a los amigos, a todo el mundo en general, así como Él lo fue. En el capítulo 12 del Evangelio de San Juan también el Señor Jesucristo habló del grano de trigo. Vea lo que entonces habla ya, hablando de granos que normalmente todos conocemos. Dice que llegaron unos griegos ahí en el capítulo 12 a buscarlo y le dijeron a Felipe: queremos ver a Jesús, queremos hablar con Jesús, conocerlo. Y el Señor no le dijo a Felipe: pues diles ahí que me esperen, que ahorita voy, que me den 5 minutos, estoy ocupado. No, sino que el Señor empieza a hablar y dice: ahora, dice, Dios va a glorificarse, dice,
y ha venido, dice, la hora en que, pues yo si soy levantado, dice, voy a traerlos a todos hacia mí. Y dice que se oyó una voz como un trueno que le habló y el Padre le habló y dijo, he glorificado tu nombre y lo seguiré glorificando. Y muchos dijeron que había sido un trueno, otros dijeron que había sido un ángel, pero total de que el Padre les habló y en esa ocasión mucha gente oyó, pues uno no supieron discernir la voz de Dios, pero Dios le habló. Y el Señor fue cuando le dijo a sus griegos, les mandó decir a sus griegos, yo soy el grano de trigo, dijo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, dice, pero si cae a tierra y muere, da mucho fruto, dice. Llegó la hora, dice, en que yo voy a ser crucificado como un grano de trigo, voy a ser zarandeado y voy a dar mucho fruto. Y hasta la fecha, la muerte y resurrección del Señor Jesucristo sigue dando fruto. Sigue gente creyendo, aunque hay gente que se aparta y se va, pero también más gente sigue viniendo, porque su muerte y resurrección pues fue como el grano de trigo. Ahora, hemos dicho que Dios nos tiene que preparar para que nosotros podamos, así como al Señor Jesucristo tuvo que ser preparado como un grano de trigo y morir para dar mucho fruto. Era el propósito que Dios tenía con el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, destinado desde antes de la fundación del mundo, esas obras que Dios preparó. Toda su vida el Señor Jesucristo es el ejemplo por excelencia. Él no decía ni hacía nada absolutamente de su propia iniciativa, sino que todo era porque el Padre se lo indicaba, lo que decía y lo que hacía. Pues nosotros también, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y normalmente, vuelvo a repetir, como somos personas egoístas, no quisiéramos muchas veces saber porque pensamos de que el propósito de Dios es para nosotros, es muy duro, muy difícil y que nos va a privar de muchas libertades y cosas, y en parte es verdad. Hay gente, incluso este tipo de evangelio no se predica, no se enseña mucho, porque la gente quiere vivir un evangelio cómodo, donde todo sea bendición, nada sea problema, nada sea tribulación. Pero si vamos a examinar la vida del mismo Señor Jesús, ahí acabamos de decir, el grano de trigo por excelencia tuvo que ser zarandeado duramente más que cualquier otro ser humano, porque al final de cuentas iba a ser el autor de eterna salvación. ¿Por qué el grano de trigo tiene que ser zarandeado? Vea, en el libro de Isaías, entonces, primeramente voy a leer aquí en el libro de Lucas. Vea lo que dice en el libro de San Lucas, Evangelio de San Lucas. En el capítulo 22 y verso 18, 22 y verso 28. Dice, vea. Ahora bien, ustedes son los que han estado siempre, han permanecido a mi lado en todas mis pruebas. Por eso yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo ha concedido a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sientan en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y luego sigue diciendo el Señor Jesús, dice, Simón, Simón, mira que Satanás te ha solicitado para zarandearte como a trigo, como si fueras trigo, dice, pero yo he orado por ti para que tu fe no falle. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, cuando te hayas sido restaurado, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel o hasta la muerte. Pedro dice, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo 3 veces, me vas a negar y vas a decir que no me conoces. ¿Okay? Entonces aquí estamos hablando ya de los últimos momentos, últimas horas que el Señor Jesucristo pasó vivo, desde ser crucificado. Y les dice una cosa, ustedes son los que han permanecido conmigo en todas mis pruebas. Y aquí el Señor está hablando en todas las veces que he sido zarandeado, dice, ustedes han permanecido conmigo, dice, por lo tanto yo también les asigno un trono, un reino, dice, y se van a sentar conmigo en mi mesa, dice, y les voy a dar autoridad para que juzguen a las 12 tribus de Israel, que eso en el próximo milenio se va a cumplir. Dice el Señor, ustedes han permanecido conmigo y no se han rajado en mis problemas, no han huido, no han corrido, dice, entonces yo también les prometo que les voy a dar que gobiernen conmigo en el milenio, el próximo milenio, como dice la palabra de Dios. Dice, juzgando a las 12 tribus de Israel.
Pero luego inmediatamente después de eso, vea, el Señor cambia la conversación totalmente y le dice a Pedro y a todos los apóstoles, especialmente a Pedro. Dice Simón, incluso le llama por su viejo nombre, porque para este entonces ya lo conocían como Pedro. El Señor por eso dice que somos nueva criatura, porque nos cambia hasta el nombre. Pero aquí entonces regresa a llamarle Simón, dice, ¿por qué Simón? Dice, porque vas a actuar como el viejo hombre, como aquel que no me conocía, aquel que vivía solamente por los sentidos, por lo que veía y sentía, que no tenía fe, no tenía conocimiento de Dios. Así es como va a actuar Pedro. Entonces él dice, Simón, Simón, he aquí y vea, el diablo te ha solicitado para zarandearte. Pero vea la diferencia aquí, porque esto es muy importantísimo que lo entienda usted, hermano o amigo, quien quiera que usted sea. Esto aquí está donde está la clave de muchas preguntas a mucha gente. El Señor le dice aquí a Pedro y a todos los demás que estaban ahí con él, he aquí el diablo te ha solicitado, dice, quiere tentarte, zarandearte, sacudirte como a trigo. ¿Por qué como a trigo? Porque todos, vea, por eso hablé el ejemplo del Señor Jesucristo en el capítulo 12 de Juan. Dice, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si cae y muere, dice, da mucho fruto. ¿Quién es ese grano de trigo? El Señor Jesucristo. Entonces significa que entre los seres humanos, a través de toda la historia, hay grano de trigo, como vamos a ver ahorita una escritura en el libro de Isaías capítulo 28. Hay eneldo, hay comino, hay cebada, hay granos que se consumen, que nosotros los humanos consumimos, que son una bendición, que son de alimento. Pero también hay granos que son cizaña. Y aquí por eso es la diferencia grande. Hay que procurar ser trigo, hermano. La razón por la que tenemos que ser zarandeados, o el trigo por la razón, o los granos por la razón que tienen que ser zarandeados o sacudidos o trillados, es porque se les tiene que quitar la cáscara para que puedan ser consumidos. Especialmente el trigo. La cáscara viene siendo ¿qué? La carne que nos envuelve, la mente carnal que tenemos como raza caída, que no nos permite ver la gloria de Dios, no nos permite acercarnos a Dios, que vamos en contra y nos rebelamos contra Dios y contra todo tipo de autoridad. Tiene que ser zarandeado para que la carne no estorbe al propósito de Dios, porque Dios es espíritu y se nos quiere revelar, pero tenemos que entonces ser sacudidos y la carne tiene que ser quitada de en medio, dominada, sacudida, puestas bajo sumisión para que entonces en el espíritu podamos entender a Dios. Vean el caso del apóstol San Pablo. Si usted va y examina la vida del apóstol San Pablo, toda la revelación que tuvo, casi escribió todo el Nuevo Testamento. Pero hay que ver en el capítulo 11 del segundo libro de los Corintios, capítulo 11 y 12, más que nada en el capítulo 11, habla de todo lo que el apóstol tuvo que pasar durante su vida misionera y cristiana, desde que se convirtió a Cristo hasta que murió. Una lucha constante, dice que fue azotado 5 veces. 5 veces fue azotado, eran 39 azotes, porque era lo que máximo que podía aguantar un ser humano. Se decía que si le daban 40 ya no aguantaba y se moría, pero 5 veces dice que lo azotaron. 5 veces fue zarandeado solamente como trigo, pero solo en azotes. Dice que varias veces fue con una vara golpeado, con una vara, ¿sí? Y sufrió náufrago, sufrió hambre, sufrió desnudez, sufrió de todo tipo de calamidades el apóstol San Pablo. Pero hay que ver la revelación que tuvo, todo lo que escribió, porque era trigo y tenía que ser zarandeado. Y ahí mismo en esos capítulos habla, dice, un mensajero de Satanás me fue enviado, dice, para que yo no me exaltara en sobremanera, para que la revelación, dice, que yo he recibido de la palabra de Dios, del cristianismo, de la gracia de Dios, dice, de los misterios del reino de Dios, dice, no me exaltara, no me llenaran de arrogancia, para mantenerme humilde, dice, para que me mantuviera como trigo y no pasara yo en llenarme de arrogancia y dejara de ser trigo y me convirtiera en cizaña, así como fue Satanás.
así como le pasó. Entonces es muy importante que entendamos de que muchas veces para cumplir el propósito de Dios, el llamado de Dios, la obra de Dios, Dios nos tiene que preparar y muchas veces tenemos que ser zarandeados, pero la diferencia está aquí, que si somos trigo y permanecemos como trigo, hay bendición. Y el poder de Dios nos va a levantar, porque el apóstol San Pablo no se estaba quejando para nada. Al contrario, decía, yo me gozo en mis debilidades, porque decía, he orado 3 veces al Señor que me quite este aguijón, y Él me ha dicho, bástate mi gracia es más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades, en tus problemas, en tus situaciones. Cuando uno no tiene, ese es el problema de los seres humanos. Cuando creen que no necesitan a Dios, pues no se acercan a Dios para nada. Pero cuando uno depende de Dios, uno tiene que acercarse y depender de Él. Y entonces por eso el apóstol dice, porque cuando soy débil y tengo problemas y necesidades, es cuando el poder de Dios se manifiesta en mí, porque soy trigo. Ahí habla de todo lo que tuvo que pasar el apóstol San Pablo. Un grano de trigo cayó a tierra, murió y dio fruto. Y ve hasta la fecha en todo el mundo se predica y se enseña. Y a cuánta gente Dios nos ha levantado a través de las enseñanzas del apóstol San Pablo hasta la fecha. Es lo que más se enseña en los últimos siglos, por lo menos, los escritos del apóstol San Pablo. Pero pagó un precio porque era trigo, y al trigo hay que quitarle la cáscara, hay que someter la carne del trigo, la cáscara, para que el espíritu pueda resaltar. Entonces en el libro de Isaías, vea lo que dice la palabra de Dios en cuanto a trigo, porque es importantísimo. Vea cómo Dios entonces trata de diferente forma según el grano. En el capítulo de Isaías, capítulo 28, y en el verso 23, vea lo que dice la palabra de Dios. Escuchen, oigan mi voz, presten atención, oigan mi palabra. Cuando un agricultor ara para sembrar, ¿lo hace sin descanso? ¿Se pasa todos los días rompiendo y rastrillando su terreno? Después de que ha emparejado la superficie, ¿no siembra el eneldo y esparce comino? ¿No siembra trigo en hileras, cebada en el lugar debido y centeno en las orillas? Es Dios quien lo instruye y le enseña cómo hacerlo. Porque no se trilla el eneldo para siempre. Con rastrillo, dice, ni sobre el comino se pasa una rueda de carreta, sino que el eneldo se golpea con una vara y el comino con un palo. El grano se tritura, pero no para siempre, ni tampoco se trilla sin descanso. Se le pasan las ruedas de la carreta, pero los caballos no lo triturarán. También esto viene del Señor Dios Todopoderoso, admirable en consejo y en sabiduría. Ahí está, el Señor dice que cada grano tiene que ser tratado diferente. El comino con palo, con eneldo, con vara. El trigo, dice, se le pueden pasar las llantas del carro, pero los caballos no. Entonces Dios sabe qué hacer con cada ser humano. En el caso del apóstol San Pablo era un trigo, un grano de trigo, y por eso le vinieron tantos azotes, y pues tuvo que ser trillado, pero hay que ver el fruto que dio el mismo Señor Jesucristo. Hay otras personas que no son trigo, son eneldos, son buena semilla, pero no llegan a calidad de trigo. Y por eso entonces, vea, pero la diferencia está aquí, que seamos buen trigo, buena semilla. ¿Por qué? Porque acuérdese que aquí también el Señor les habló que el diablo iba a pedirlos para zarandearlos como a trigo. Pero allá había uno que se llamaba Judas, que traicionó al Señor Jesús. Ese fue zarandeado como cizaña. Como cizaña fue zarandeado Judas y se perdió. Usted escoge qué clase de grano quiere ser, trigo o cizaña. Dios lo bendiga, hasta la próxima.